Hola a todos, muy buenos días. Aquí estamos en un nuevo episodio de Político con Paris Completo y nos acompaña Jero García, es exboxeador profesional, educación social, conferenciante, es escritor y una de las voces más comprometidas de nuestro país en la lucha contra el acoso escolar, el bullying, la violencia y la exclusión social. Muchos le conocieron por su etapa al frente del programa Hermano Mayor, donde ayudaste a decenas de jóvenes y familias a conducir situaciones que estaban muy al límite. Pero detrás de las cámaras llevas años trabajando con menores en riesgo a través de la Fundación Jero García y de proyectos como Sport versus Bullying. Además, acabas de publicar Camino de Vuelta, una novela cargada de aprendizaje, superación y segundas oportunidades de la que vamos a hablar ahora después. Pues Jero, muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí. Nada, gracias a vosotros por querer contar conmigo, con este pequeño aprendiz de entrenador de boxeo. De acuerdo. Pues dicho lo cual, pasamos con el primer bloque. Es una pregunta así un poco más general. Más o menos, si nos podrías definir un poco qué es el acoso escolar, qué es el bullying, dónde está un poco ese límite, ¿no? Y cuál es el bullying más peligroso, ¿no? He estado leyendo varias entrevistas tuyas que lo comentabas tú. ¿Cuál es el bullying, el tipo de bullying más peligroso? Pues no sé si nos lo podrías comentar aquí un poco. Bueno, vamos por partes, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es el bullying? Pues acoso escolar. ¿Qué es el acoso? Cuando una persona molesta, vilipendia o hostiga a otra de una forma violenta. Esa violencia puede ser de tres maneras y de las tres maneras sus consecuencias son gravísimas. Puede ser una violencia verbal, una violencia psíquica y una violencia física, que es a la que estamos más acostumbrados de ver. Si esa violencia está anclada en el tiempo, está dentro del centro educativo y hay un desequilibrio de poder, eso es bullying. ¿Cuál es el bullying más dañino, más peligroso en la actualidad? El bullying psicológico. Realmente se llama bullying social o bullying relacional, que es el hacer el vacío a otro, buscar la invisibilidad. No hay nada que pueda doler más a un niño que con 11, 12 o 13 años sentirse solo, sentirse que no le quiere nadie. Ajá, de acuerdo. Vamos a entrar en dos casos, recientemente uno en Sevilla y otro en Lleida, que por desgracia estos dos casos han acabado en tragedia, ¿no? El primero de ellos, el de Sevilla, fue un caso bastante conocido, ¿no? Los propios padres pusieron una querella contra el colegio porque habían fallado los protocolos y porque no se había actuado de forma adecuada, ¿no? Y la única solución que les daba el centro educativo era cambiar a los acosadores de clase y aquí no ha pasado nada, ¿no? Recientemente la justicia archivó esta querella contra el colegio al considerar que activar el protocolo antiacoso no hubiera evitado el desenlace final. ¿Cómo valoras esta resolución y si crees que los protocolos actuales antiacoso de los centros funcionan o necesitan una profunda reforma? Los protocolos están bien, lo que está mal es su mal uso. De todas formas, en esta misma cuestión, pues has tenido ahí como... O sea, me has dicho que se han activado los protocolos, pero luego dice el colegio que no los ha activado porque si los hubiera activado hubiera pasado exactamente igual. Me parece una hipocresía exagerada. Un colegio, ante una denuncia, tiene que haber una investigación. Si te están dando pruebas testificales los padres, porque yo las he visto, y no das de alta el protocolo, el único responsable, claro y meridiano, en este caso, es el colegio. ¿Por qué? Por no elevar los protocolos. Bien, los protocolos, depende de la comunidad autónoma, tienen sus distintos anexos, pero el primero, el anexo 1, es la investigación. Y lo de cambiar a los acosadores de clase sin elevar un protocolo, creo que hay algo que es incongruente. No sé si fue exactamente así o no. Tendría que investigarlo. Pero bueno, creo que es un mal ejemplo que la justicia de este país, ante un suicidio claro y meridiano por culpa de un acoso escolar, obre así. De todas formas, habría que investigar. Los padres han apelado y esperemos que en segunda instancia, donde sea, pues les hagan caso, porque los padres no denunciaron ni una ni dos, y tres veces al colegio de que su hija, en este caso Sandra,
sufría acoso escolar y tuvo este triste y traumático desenlace, ¿no? Que fue que se... Ajá. ¿Debería haber penas más altas para estos colegios que, sabiendo un poco la situación que hay, hacer un poco la vista gorda para evitar ser perjudicados con menos matriculados el otro curso y demás? Bueno, pero no, es que las penas no tenían que estar no las tendría que sufrir el colegio, las tendrían que sufrir los padres de los acosadores. O sea, Ajá. lo primero de todo, habría que crear una ley orgánica de protección integral o que la ley del menor se preocupara un poco más del acoso escolar. Lo que no puede ser que en la LOPIBI, esta nueva o esta reforma, como lo quieras llamar, de la ley del menor, solamente haya 3 frases que hablan de acoso escolar. Eso me parece una incongruencia cuando el acoso escolar es la causa principal del suicidio en menores en este país. Me parece que alguien no está mirando a donde debe. Porque bueno, a veces es que no mirar no es no ver, es no querer. Y parece que en el acoso escolar, pues muchas veces la administración no quiere poner las cartas encima del tapete. Vamos a ver, lo que te he dicho, para mí, en mi opinión, punto, esto no es información, es opinión. Necesitamos una ley orgánica de protección integral contra el acoso escolar, donde los chavales menores de 14 años puedan ser imputados y, como responsables, solidarios y colaterales, tienen que ser los padres con penas, tanto civil como penal. Así, como suena. Y entonces el acoso escolar empezaría a mitigarse, porque por mucho que te cuenten algunas organizaciones que hacen unos determinados estudios donde dicen que todo va mejor, qué casualidad que esas organizaciones están bañadas con dinero público, ¿no? Entonces yo no me creo absolutamente nada de ellos, no me lo creo. Yo lo que me creo es que estoy todas las semanas en los colegios, que llevo en 3 años más de 30.000 niños de impacto directo. Y esas propias asociaciones intentan boicotearme. Esa es la única verdad. ¿Por qué? ¿Por qué será? Claro, porque tú en ocasiones, he visto un poco el trabajo de tu fundación, hacer más trabajo, hacer el trabajo de las propias administraciones públicas. Yo hago trabajo de campo, yo me meto en las trincheras. Lo hacía con hermano mayor y lo sigo haciendo ahora con el acoso escolar. Yo voy al centro del volcán, yo voy al nicho del dolor. Y hay en muchos colegios que ni me quieren, por algo será. Ajá. Continuamos un poco. Muchas asociaciones, como la tuya, denuncian que las administraciones solo reaccionan cuando un caso de estos llega a los medios de comunicación, ¿no? Cuando se hace hiper mega ultra viral, como fue el caso de Sandra Peña, como tú comentabas, o el del chico de Lleida, que fue bastante similar. ¿Qué papel crees que juegan los medios de comunicación, que deberían jugar los medios de comunicación, y cómo se puede denunciar sin revictimizar a la víctima, ¿no? Bueno, yo creo que los medios de comunicación, o en este caso las redes sociales, pues pues tienen un papel muy, muy importante, porque al final lo que necesitamos con el tema del acoso escolar o cualquier tipo de violencia es la divulgación de las mismas, o sea, poner en el escaparate de la sociedad lo que realmente está pasando, ¿no? Y hay, lo que pasa que, ¿sabes lo que ocurre? Que los medios de comunicación, y fíjate que yo vengo de uno, solamente se preocupan del acoso escolar cuando hay muertos, no hacen ningún trabajo de prevención. O sea, yo no sé si a veces me dan más asco los colegios que no elevan protocolos o los propios medios de comunicación, que solamente se preocupan de este problema que es gravísimo cuando hay muertos, ¿no? Y los pueden poner en el escaparate. Eso es una pena, una tristeza. No es muy triste, es puro sensacionalismo realmente, o sea, búsqueda de clics sencillos. Así es. Eh, de acuerdo. Continuamos, has hablado de la figura de los padres, me parece bastante importante esto, ¿no? En varias entrevistas, y en esta también has comentado hace unos momentos, la figura de los padres, ¿no? Has hablado de la figura del padre ausente. ¿Qué papel deberían tener hoy las familias en la prevención del bullying? ¿Qué mensaje les lanzarías? Bueno, yo no tengo que lanzar ningún mensaje, lo que tienen que hacer es preocuparse de la responsabilidad que tienen, que es educar bien a sus hijos. Yo te puedo decir una cosa de que el 99,9% de los niños que he tratado yo, que han sido acosadores y he tratado a muchos, vienen de una mala educación. O sea, están mal Ajá. educados en casa.
un niño puede estar mal educado no porque el padre sea ausente, sino porque le maleduca o porque el ejemplo que le da es malo o que es un padre que sobreprotege. Hay muchos factores de riesgo o que hay problemas, o sea, hay niños con trastornos de salud mental. Pues, pero el padre tendrá que detectarlo, ¿no? Tendrá que ir a un profesional que lo diagnostique, no dejarlo ahí en el colegio para que haga un germen de dolor al prójimo. Pero bueno, yo creo que hay distintos factores de riesgo, pero si hay un factor común en todos estos niños, por lo menos en los que yo he tratado, es una mala educación. Por ejemplo, que el primer parapeto educativo que tienen esos niños, que son los padres, está funcionando mal. Así que lo que diría yo a esos padres es, tío, hazte cargo del encargo, tío. Si has tenido hijos, responsabilízate y edúcalos en condiciones. Y si no, pues coño, no los tengas. Ajá. Claro, en aras de esta prevención y demás, según tu opinión, ¿qué es más fácil o qué sería más efectivo? ¿Educar a los padres para que esto le transmitan a los hijos o educar directamente a los hijos? Siempre para prevenir los padres y luego ya en consecuencia pues a los hijos con agentes sancionadores. Ya está. Ajá. Vale, o sea, tú no puedes cambiar, tú no puedes transformar un trastorno de conducta, porque si tú necesitas la violencia para reafirmarte en tu vida, pues, joder, pues tienes un trastorno de conducta. La única forma de cambiar ese trastorno de conducta pues es a través de un agente sancionador que te insufle disciplina, pero a los padres se le puede prevenir, ¿no? O sea, Ajá. tú si los educas a esos padres para que los formara a esos padres para que ellos eduquen a sus hijos, pues ganaremos en prevención. Al final sí que está muy bien que los bomberos sepan manejar la manguera, ¿no? Y apagar los fuegos, pero lo importante es en invierno hacer cortafuegos para evitarlo. La prevención es básica en todo, pero sobre todo en la prevención de la violencia. Vamos a hablar también un poco de lo de Sport versus Bullying. También estábamos hablando y has Sí. comentado también tu experiencia yendo a los colegios a las charlas y a tratar a estos niños que son acosadores y demás. ¿Cuál ha sido el cambio que más te ha emocionado, ¿no? Después de una de estas intervenciones? No sé si tú has ido notando cambios a la hora de hacer estas intervenciones en los colegios. Hombre, con 30.000 niños he visto muchos niños, ¿eh? O sea, 30.000 niños en 3 años son ¿Alguna anécdota? Cuéntame alguna muchos. anécdota. Pues mira, hace poco estuve con la Fundación Abanca en La Coruña y estaba haciendo una conferencia y cuando acabamos, pues siempre me gusta ruegos y preguntas, ¿no? Y una niña se levantó y según se levanta, se rompe a llorar. Digo, hostia, esta niña la están acosando por todos lados. Digo, y lo va a decir ahora. Piensa que 1 de cada 3 niños que sufre acoso escolar jamás lo cuenta, o por miedo o por no preocupar a sus padres. Digo, pues esta niña es de esos. A que se pone a contar y empieza a pedir perdón a sus compañeras. Digo, madre de la mujer. Resulta que era acosadora y ella pues en el fondo no lo sabía. Pues era su modus operandi de vida y se dio cuenta, porque yo le conté una anécdota que me pasó a mí y la niña se rompió y si ves cómo le pedía perdón a sus amigas llorando descarnadamente, yo de todos los 30.000 niños me quedo con esa anécdota. Buah. Vamos a comentar también, se me acaba de venir a la mente el tema del ciberbullying, ¿no? O sea, que en la era que vivimos hoy en día, las pantallas y demás, cada vez estamos más en las redes sociales y este tipo de bullying aparece cada vez más en el día a día, ¿no? O sea, los insultos por las redes, el chantaje y demás. O sea, no sé si tú te has encontrado casos de estos y una víctima que esté sufriendo esto, no sé cómo lo debería afrontar, por dónde debería tirar y demás, porque quieras que no, eso es de los más complicados, ¿no? El bullying a través de las redes sociales. Bueno, has hablado de 2 cosas, aunque no te hayas dado cuenta. Vamos a ir por la primera. Ciberbullying. ¿Qué es el ciberbullying? La próloga del bullying. El 50% de los niños que sufren acoso escolar en el centro educativo lo sufren en casa. ¿Bien? Eso lo que nos da es una cantidad extrema, mucha más cantidad que hace 30 años que no había redes sociales. Por tanto, si alguien te pregunta si hay más acoso escolar ahora que antes, con ese dato que te acabo de dar yo, sabes que hay un 50% mínimo más. ¿Qué más? Aunque sea el mismo niño, pero es distinto tipo de bullying. Y luego has hablado del chantaje. Un niño no suele chantajear a otro. Quien chantajea es un adulto. ¿Por qué? Claro, claro, también puede Vale, pero pasar. eso no es ciberbullying. Eso es ciberacoso.
¿Cuál es la causa principal de ciberacoso en nuestro país? El grooming. ¿Qué es el grooming? La usurpación de identidad por parte de un adulto que se hace pasar por un niño para abusar sexualmente del menor. Si es un pedófilo, se conformará con hacerse 4 pajas con un vídeo, pero si es un pederasta no parará hasta que coja a ese niño y se lo lleve a un parque a violarle. ¿Me entiendes? Esto es así. Eso es así. ¿Y qué pasa? Que el grooming es la causa principal de abuso de menores en España. Y ahora, fíjate, el último estudio del Consejo de Europa sobre abusos sexuales en nuestro continente lo titula como 1 de cada 5. O sea, 1 de cada 5 menores sufre abuso sexual en Europa. Estamos hablando del 20% de esos críos. Este estudio está hecho en el 2012, porque no se les cae la cara de vergüenza. No hacen otro porque sería mucho peor. Porque en el 2012, en ese estudio que hizo el Consejo de Europa, solo se medían las denuncias y los tocamientos. En el 80% del grooming no hay tocamientos. Y el grooming es la causa principal de abusos sexuales en menores en nuestro país. Te puedo decir que si yo conjuro esos 2 datos, te estoy diciendo que el 40% de los niños de nuestro país sufre abuso sexual. 4 de cada 10 están sufriendo abuso sexual en este momento. Y los padres, cuando yo voy a los colegios y pregunto, señores, ¿qué es el grooming? Pues ponen la cara que has puesto tú, que no tenías ni puta idea. Pero bueno, tú eres un chaval y no tienes por qué tenerla. Pero lo que no puede ser es que un padre no sepa lo que es la causa principal de abusos sexuales en menores y que tenga que ir yo a un colegio a explicárselo. Pues ahí tiene la razón de ser de por qué hay tanto grooming en España. Claro, o sea, y según lo que comentabas, además, ¿no? Una posible víctima, si puede estar siendo chantajeada a través de este método. Que pida ayuda. Claro, exacto, es lo que te iba a comentar. Que pida ayuda primero a sus padres. Oye, papá, que me están chantajeando. Claro, pero Claro, no, luego esa persona puede, ahí está, que por eso no dice pero nada, tú, porque dice tú ya, imagínate, ¿no? sí, Ponte en las zapatillas de ese padre cuando le dice su hijo con 12 años que le están intentando chantajear, que le están pidiendo vídeos eróticos. Pues al padre se le cae el mundo encima, porque es que el único responsable de todo esto, por supuesto, es el hijo de la gran puta del pedófilo pederasta, pero el padre por no controlar las redes sociales de su hijo. claro, Estamos hablando que van a por niños de 12, de 13, de 14 años, que no tendrían que tener redes sociales, que la ley de protección de datos te dice que hasta que no tienes 14 años tú no puedes tener redes sociales, pero todas las tienen. Y los padres no las ajá. controlan. Venga, tío, pues ya está. Entonces Blanco y en entiendo, botella. entonces entiendo que por lo que me contabas estás a favor de lo que se ha promulgado recientemente de prohibir las redes a menores de 16 en España. Si es que están prohibidas para los menores de 14 ya, pero si no, si están prohibidas y pasamos de ello, lo primero que hacemos es un niño cuando hace la comunión, le regalamos el mejor smartphone que tenga, ¿para qué? Para que se compare con los demás niños y le estamos dando las llaves de la puerta del infierno. Porque ¿dónde está el Ya, demonio? Si te lo explico ahora mismo, ¿dónde está el puto demonio? En Internet. Ahí están todos los ya, pedófilos y todos los pederastas que quieren violar a nuestros hijos. Joder, ya. ¿sí o no? Sí, Claro. pero lo primero que se debería hacer es mejorar un poco los sistemas de verificación en las redes sociales y en según qué páginas, ¿eh? Que hoy en día tú puedes Lo que tienen que hacer mantenerte. los padres es preocuparse y saber con quién hablan sus hijos. Eso es lo primero que hay que hacer. Y cuando te digan la intimidad, venga, vete a tomar por culo con la intimidad. ¿Tú dejarías a tu hijo con 13 años que tuviera un cerrojo en su habitación? Pues no. Ah, pues entonces, ¿y por qué lo tiene en Internet? Para mí, Instagram es una habitación. Facebook es una. TikTok, todos son habitaciones. Tú tienes que tener las llaves para saber con quién, cómo y cuándo. ¿Sí o no? Naturalmente. Y si no, pues te ves la serie de adolescencia, ¿no? Y para que vean lo que pasa. Yo lo tengo pendiente de ver si me lo recomiendo a mucha gente. Pues Tomo ya nota. ya te digo yo que merece mucho la pena. De acuerdo. Vamos a ver también un poco el papel de los testigos silenciosos, que habíamos hablado también, esos compañeros que pueden presenciar de forma indirecta
o directa este acoso y no dicen nada por miedo a las consecuencias también. O sea, ¿qué le dirías a estos compañeros y cuál es el papel de estos compañeros que presencian el acto de acoso y no dicen nada por miedo a las Mira, para consecuencias? empezar, esos niños también son víctimas. Aquí, vamos a ver, en el bullying todos son víctimas. El bullying siempre cobra. Las víctimas pagan, siempre, siempre, porque al final, esos testigos silenciosos lo sufren por cobardía, pero lo sufren. Mira, aquí en España tenemos un rol que te lo he equivocado, que el que notifica es un chivato. No, el que notifica es un héroe. ¿Sabes por qué? Porque salva vidas. Entonces lo que hay que hacer es notificar, notificar. Y cuando culturalmente el que notifique sea un héroe, esto cambiará. Y esto cambiará. Pero ahora nos callamos porque a ver si nos va a pillar a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque abrazamos el mayor cómplice de las violencias, que es el silencio cobarde. Y eso es a nivel cultural. Buah. Vamos a hablar también un poco del papel del boxeo, ¿no? Que dentro de todos los roles que han desempeñado también está el papel de este del boxeo. Siempre dices que el boxeo te salvó la vida, ¿no? He leído varias entrevistas tuyas y lo comentas. ¿Cómo consigues trasladar los valores del boxeo a un adolescente que puede estar sufriendo o ejerciendo violencia? Yo no traslado nada, es el deporte propiamente dicho. El propio deporte, que es ya su propio nombre lo dice, el noble arte. Y ahí yo siempre lo hago más extensivo a todos los deportes de contacto. Nosotros tenemos unos valores que son muy firmes, como la constancia, el sacrificio, el respeto, la pertenencia a tribu, y todo eso lo que te hace el deporte es que esos valores se te trasladan, se extrapolan a tu vida, igual que hay valores de la vida que se extrapolan al deporte, y lo único que hacemos es un deporte en sí. O sea, a mí cuando me ponéis a mí como el protagonista de este asunto, yo siempre digo que no, yo no soy ningún agente de cambio, de nada, ¿no? Yo creo que el agente de cambio es un conjunto de parámetros, en este caso un deporte como es el boxeo, un acompañante como yo que no moleste y las ganas de querer cambiar. A mí me puede venir un crío y yo puedo ponerle todo el esfuerzo del mundo a que se transforme, pero como él no quiera cambiar, la cosa está jodida. Yo creo que son los tres parámetros claros y meridianos. Un clic positivo, en este caso el deporte. Un acompañante que no moleste, en este caso un entrenador de boxeo. Y tercero, las ganas de querer cambiar. Sin eso no se puede hacer nada. De acuerdo. Pues cerramos este bloque, vamos a comentar también un poco tu experiencia en Hermano Mayor, que de hecho ya me he visto varios capítulos y es un programa es un poco entretenido. Llegaste a Hermano Mayor después de una trayectoria larga ligada al deporte y a la educación social. ¿Cómo fue estos inicios en Hermano Mayor y qué te llevó a querer presentar un programa así, ¿no? Bueno, yo no presentaba nada. Yo lo que hacía es lo que hago yo normalmente en mi gimnasio, que es intentar solucionar y prevenir violencias. En este caso era la violencia ascendente. Yo tenía un gabinete psicopedagógico detrás que me ayudaba y creamos unas determinadas actividades. Lo que buscábamos es que esos críos empatizaran con el dolor que acometían con sus padres. Eso era Hermano Mayor. Lógicamente era un programa de televisión y había que darle un poco de brillo y había que darle show, que es cuando sobre todo les metía yo caña. Pero realmente era un tratamiento psicopedagógico que estaba marcado por un gabinete y que, bueno, y que creo que ha hecho que Hermano Mayor hizo un gran trabajo, ¿no? Ajá. Y es una pregunta un poco más personal, o sea, ¿cómo es enfrentarte a este tipo de casos de una violencia, ya sea verbal o física, tan marcada de hijos contra padres, ¿no? Yo he visto algunos capítulos y es muy fuerte lo que se ve ahí, ¿eh? Pero vamos, después de haber estado 18 años pegándome los campos de fútbol, de haberme pegado en el barrio, de luego ser boxeador, más de 70 peleas, trabajar en una puerta de una discoteca, pues yo creo que un niño de estos tampoco asusta mucho, ¿no? Buah, no, no. Eh, Mucha gente también recuerda casos míticos como el de Dakota, el de Kevin o el de Verónica. ¿Qué aprendiste de aquellos programas que todavía aplicas hoy en tu trabajo? Bueno, yo ahí ya te digo que aprendí mucho, porque eso es la educación en las trincheras.
O sea, yo me había formado mucho en prevención de las violencias con los mejores expertos por una situación que yo tuve con una alumna mía y yo ya tenía mi fundación. A mí cuando me llaman de hermano mayor, yo llevo 7 años con mi fundación, trabajando evitar la exclusión social y prevenir las violencias. O sea, a mí no me viene de nuevas. Lo que pasa es que, bueno, pues a mí lo que realmente me chocó fue el programa televisivo en sí, ¿no? Empezar a jugar en las grandes ligas. Y fue lo que peor llevó, fue lo que peor llevé y lo que me llevó al psicólogo, ¿no? Ajá. Eso fue un poco luego el rollo de que el otro presentador se mete conmigo, el otro no sé qué, que tal. O sea, ¿sabes cómo te digo? O sea, me pareció todo como muy feo, como muy asqueroso, ¿no? No, yo estas cosas las soluciono de otra manera. Entonces, yo soy un hombre, yo me he visto por los pies, yo la solución lo hacemos a la cara, ¿no? O sea, la tele no es así, la tele te dan puñaladas por la espalda, la que te descuidas, ¿sabes? No tienen los códigos que yo tengo. Y entonces, bueno, en cierta manera, pues yo no lo pasé suficientemente bien. De hecho, la primera temporada acabé en el psicólogo. Luego ya me coloqué y cuando empecé yo a situarme en la tercera temporada, pues se acabó. De todas Bueno, formas, no creo que hubiera hecho la cuarta. ¿Eh? vale. Habían sucedido determinadas cosas que me dolieron mucho y entonces hubo una quiebra con la productora y yo que creo que no hubiera sido fácil de subsanar. Entonces yo Ajá. creo que acabó en el mejor momento. Ya está. Pum, se hizo 21 familias que yo he podido ayudar, algunas mejor, a otras peor. Creo que ayudamos a bastantes chavales. Mira, antes de ayer me escribió Kevin, que estaba muy contento, que estaba muy bien, que era padre, que tal. Pues ya está. Pues con eso me quedo y con eso estoy contento y sobre todo con el aprendizaje que fue máximo. ¿Cuál fue el caso de todos las 21 familias que tú me has comentado que más te ha costado solucionar, el más complicado? Bueno, pues el más difícil fue el que no solucionamos, ¿no? Que fue Alejandro, ¿no? Ajá. Pero ese no le solucionamos. Y ese fue el que un poco quebró mi confianza en la tele, en la productora y en todo, ¿no? Porque no querían emitirlo. Digo, no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque un caso que no se haya solucionado no se va a emitir. ¿Pero qué os creéis que yo soy? ¿Superman? ¿Batman? No, la educación social no es así. En la educación social lo que prima siempre es el fracaso, no la victoria, el éxito. Entonces ahí hubo un momento y de hecho me puse serio de que como no se emitiera, yo no iba a hacer más. Vale. Bien. Has contado que durante las grabaciones llegaste a sufrir amenazas con navajas, sprays, incluso intentos de atropello, ¿no? ¿Cuál fue el momento en el que realmente pensaste que aquí me he metido en un lío muy gordo, ¿no? En un Nah, lío yo muy eso, serio? eso no lo pensé en ningún momento. Yo ya cuando me hago cargo del encargo, me hago cargo del encargo, no en ningún momento. Yo cuando estaba haciendo los episodios nunca lo pensé y siempre di la cara y siempre le eché huevos y siempre estuve donde tuve que estar. Quien no le echó huevos fue otra gente. Ajá. De acuerdo. Vamos a ver también un poco el proceso previo antes de cada programa, ¿no? Entiendo que antes de llegar a cada casa había un trabajo muy previo y muy importante con las familias, ¿no? Informarte un poco Claro. Para eso de cómo era. teníamos un Claro. gabinete psicopedagógico que lo estudiábamos, pues a lo mejor nos tirábamos 2 meses estudiando cada caso antes. Por eso Buah. íbamos a tiro hecho y sabíamos que podíamos solucionarlo. O sea, no seamos gilipollas. O sea, nosotros íbamos a una familia, a un caso, donde veíamos que había un trastorno de conducta que si conseguíamos dar el clic, pues lo solucionábamos. ¿Qué pasa con Ajá. Alejandro? Con Alejandro, pues ese estudio no estuvo tan bien hecho porque no le hicieron el estudio psicopedagógico y nos encontramos a un chaval que consumía y con problemas psicopáticos y ya está. Buah. Que yo en ese episodio, el primer día me tenía que haber ido. El primer día me tenía que haber ido. Cuando yo le veo en cocao hasta las trancas, ¿sabes cómo te digo? Pero no, porque yo he venido aquí a ayudar a esa familia y me quedé hasta el final. No, 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 bien hecho. no pudimos solucionar el odio que tenía con su familia, pero era lógico, o sea, un tío que consumía. El problema es que, claro, al no hacer bien los deberes, la productora, pues se nos coló. Pero claro, como era muy violento, pues interesaba. ¿Entiendes, no?
Entonces entiendo, claro, que la información que recopilabais antes puede jugar un papel de vital Muy importancia en importante, el sobre, episodio. sobre todo para mi físico, Ajá, porque yo al pobre Alejandro no le metí un castañazo de milagro, ¿me entiendes? sí, sí. Porque al final tengo autocontrol, pero fue un niño que tiró para adelante y hubo un momento que casi le meto un viaje para tener que inmovilizarlo y eso no puede ser. No, la verdad. Eso fue una fractura que tuve yo con la productora que eso no puede ser. Eso no puede ser. Estas cosas no pueden pasar. Pero no, Ajá. ya no por nada, porque bueno, al final que yo me lleve un castañazo, que yo me lleve, pues no me importa, me llevo muchos, pero a mí me obliguen en un momento dado determinado a tener que agredir a un chaval para poder inmovilizarlo, Es muy pues fuerte, sí, te tiene que claro, marcar mucho. claro. Oye, y con Alejandro estuvimos muy, muy, muy cerca, pero muy cerca. Buah. Pues vamos a hablar también de otra posible anécdota, ¿no? O sea, de todos los jóvenes con los que trabajaste en Hermano Mayor, ¿hay alguno que tú recuerdes así un poco de forma cariñosa o que te emocione todavía el cambio que esta persona haya pegado de todos los que has trabajado? Bueno, muchos, yo sobre todo me quedo con Alberto, que fue de chaval de Vigo y demás y tal. Me emocioné yo más que ellos, porque se querían, ahí sí que se querían el niño con su madre se querían, se amaban, pero hubo un clic negativo ahí en su vida y menos mal que ¿Cómo fuimos. fue ese cambio? Dime, ¿Cómo fue ese cambio? O sea, pues un me cambio, interesa realmente, era o un niño sea, que maltrataba a su madre de una manera bestial, a nivel sobre todo psicológico y verbal. Y conseguimos que empatizara y cuando empatizó con el daño que le estaba haciendo a su madre, se rompió de una manera él y luego cuando ya le juntamos con su madre, se rompió al verla y me rompí con ellos. Sí, ajá, ese caso lo recuerdo yo con mucho, mucho cariño, el de Alberto. buah. Claro, también has comentado el tema de Kevin, ¿no? Hace un rato que A comentabas ver, que te ha escrito hace un par de días. A Kevin le tengo mucho cariño, es un personaje. Kevin es un primo de niño. ¿Qué me podrías contar de ese caso? Bueno, era un caso bastante complicadito porque también hizo ese clic negativo y ocupó la casa de su abuelo, tuvimos que ir a desocuparle. Luego estuvimos la mitad del episodio en Valencia y luego nos lo trajimos aquí a Madrid, a Rivas. Él consumía también y conseguimos que dejara de consumir. O sea, estuvo bien, me gustó. Y aparte que era un niño súper simpático y muy majete, me cayó muy bien. Ajá. Y mirándonos un poco en retrospectiva y demás, o sea, ¿cómo valoras tu etapa al frente de hermano mayor? O sea, todo ese trabajo que has hecho durante tantos años. Mira, yo te lo voy a definir perfectamente. Si no lo hubiera hecho, lo volvería a hacer. Pero Ajá, como ya lo he hecho, que lo haga otro. ajá, de acuerdo. Pues vamos a entrar en el bloque del libro, Muy que bien. me... Que yo venía a hablar de mi libro, cojones. Un clásico, un clásico. De acuerdo. ¿Te lo has leído, no? Sí, sí, tengo aquí algunas preguntas del Vale, contenido y vale. demás, o sea, Pues algunas ponlo las ahí he que se vea, sacado, hombre. Ponlo que se vea, coño. algunas las he sacado, algunas entrevistas que tú has hecho, sí, mira, Ahí. Camino de vuelta. Cuidado, es de un libro para acuerdo. valientes, ¿eh? Esto no lo puede leer cualquiera. Esto es un libro para Sí, valientes, para gente que tenga dos cojones o dos ovarios. venga, pues vamos a empezar con la primera pregunta, así más personal. ¿Cuál era tu propósito al escribir este libro? Hacer un manual encubierto contra el acoso escolar. Ajá, O sea, un manual contra el acoso escolar novelado. de Ese es mi acuerdo. objetivo. En el libro transmites la idea de que todo vuelve y que incluso las peores heridas pueden transformarse en algo positivo, ¿no? Un aprendizaje positivo. ¿Qué significa realmente para ti este mensaje? ¿Qué querías decir tú con este mensaje? Que todo vuelve. Todo lo bueno que hagas vendrá en bondad y todo lo malo vendrá en maldad. Cuando viene la maldad, amigo, será por algo que has hecho. Entonces tienes que dar cuenta de qué coño has hecho y ahí arrepentirte. Y si te arrepientes, ahora también te entra un abanico de opciones. Puedes empezar a redimirte. Puedes Ajá, empezar tu camino de redención. Y yo lo empecé. ¿Cómo? Escribiendo Camino de Vuelta. ajá, de acuerdo. Continuamos un poco. En la novela das mucha importancia también al bullying relacional. También hemos hablado del bullying relacional en esta entrevista.
ese que no deja moratones, pero sí deja heridas profundas, ¿no? Estábamos hablando del bullying psicológico. ¿Por qué decidiste poner el foco precisamente en esta forma de violencia? Porque es la amenaza silenciosa. Es el bullying que es más difícil detectar. Mirad, o sea, en Camino de Vuelta, todo lo que ocurre ahí es verdad, es realidad en distintas personas. Yo he sido el filtro. Son cosas que han pasado. Hay distintos tipos de violencias de las cuales hablo y desarrollo dentro del libro, dentro de la novela, y todas han pasado por mí. Yo he conseguido, no sé de qué manera, poder engranarlas todas para novelarlo, pero el bullying del que hablo yo, del que sufre el protagonista, no es el bullying relacional. Pero yo tenía que hacerlo, sí, porque creo que, bueno, para empezar, esta es la primera novela que se habla de bullying relacional, yo no solo en la literatura hispana, sino en toda. O sea, de bullying relacional no hay casi nada escrito, y menos en novela. Entonces, pues bueno, pues yo quería hacerlo. Vamos a ver, yo no quiero vender libros. O sea, yo lo que quiero es que la gente que lo lea se emocione y que aprenda. Esa es mi misión a la hora de ponerme a escribir. O sea, yo no sé, ojalá supiera escribir comedias románticas o thriller, pero no lo sé. Yo hablo de lo que me pasa. ¿Va? O me pasa a mí o le pasan a los demás. Y eso, entre comillas, creo que se me da bastante bien. Y eso es Camino de Vuelta, una historia de verdad. De acuerdo. Vamos a comentar también que lo estuve leyendo en una entrevista que has hecho a la hora de hacer estas preguntas. Comentaste que tú has sido acosador, ¿no? O sea, y que te diste cuenta no sé cuántos años después que un compañero tuyo intentó, pues eso, ¿no? O sea, no sé si esta experiencia de pasar de ser acosador a divulgar contra el acoso escolar te ha ayudado a la hora de escribir este libro y si realmente te ha ayudado esta experiencia. Te lo acabo de comentar. El Camino de Vuelta es parte de mi camino de la redención. O sea, yo empecé mi pelea contra el acoso escolar mucho antes de saber que yo había sido acosador. Y por decir, pero tú estás tonto, tú eres gilipollas. O sea, no, porque yo en mi modus operandi de joven, pues íbamos siempre con los macarras, íbamos dando collejas, íbamos quitando cromo, quitando dinero pues puteando a la gente. Y en cierta manera hacías un determinado daño, pero nunca piensas que ese daño puede ser irreparable. Y 30 años después, cuando viene este chico y me lo dice, pues joder, macho, dices, coño, si yo encima que me dedico, que tengo una fundación, que me dedico a evitar la exclusión social y a prevenir la violencia, y este tío me dice que yo soy acosador. Digo, joder, pero ¿cómo puedo ser tan hipócrita, no? Te da la vuelta un poco la cabeza, ¿no? Pero no, lo que hizo es darme más ganas de seguir por este lado. De hecho, a partir de ahí me dedico mucho más a la prevención del acoso escolar que a la violencia de género, que a la violencia ascendente o otro tipo de violencias, que a ver las haylas. Ajá. De acuerdo, pues pasamos con la siguiente pregunta. Muchas de las historias del libro nacen de experiencias reales que has vivido, ¿no? ¿Cómo consigues convertir ese dolor, ¿no? Que te haya podido provocar estas experiencias en literatura, sin perder la esencia de quienes te confiaron su historia? Bueno, vamos a ver, porque es verdad. A mí las novelas me ayudan a poder ficcionar la realidad. Y no hay nada más duro y más real que la propia realidad. Ajá, Las aderezo con un poquito de ficción, las hago mías y eso se me da bien. Eso se me da bien. Y sobre todo porque tiene ese punto de legitimidad que cuando tú lo lees, sabes que es verdad. Tú cuando has leído el libro, tú sabes que es verdad. Y dices, este hijo de puta lo ha pasado, lo ha vivido. Yo tengo colegas míos, escritores, que me dicen, eras tú, ¿no? Cuando caminabas por la cárcel, por esa calle, ese verano, ese agosto, sin camiseta. Yo, pues claro que era yo, coño. Pero yo no soy Javi, pero en ese momento era yo. O cuando estoy en ese último piso de ahí, de la Plaza Roger de Flor, que cuando estoy viendo al cielo, que todo el mundo que es de ese barrio sabe que soy yo, ¿no? Pero yo no soy Román, pero sí, en ese momento sí lo soy. Y eso me ayuda a darle mucha, mucha legitimidad. vale. Lógicamente, Camino de Vuelta no tiene el rol autobiográfico que tenía Cola de Lagartija, que es mi novela anterior. Cola de Lagartija pues es una autobiografía encubierta, por supuesto, pero que hay muchas cosas que le pasan a Cola o que le pasan a Fernando que me han pasado a mí, pero que también les ha pasado a otra gente, ¿no? Y las hago mías. Y eso Vale.
Es muy divertido, es duro, porque es muy duro, pero es divertido, ¿no? Nadie dijo que esto iba a ser fácil. De acuerdo. Pues ya que mencionabas tu otro libro, mira, vamos a hacer un poco de publicidad también del otro libro. O sea, no sé qué diferencias hay entre el libro que hablábamos, Camino de Vuelta, y el de Cola de la Lagartija. ¿Qué diferencias hay? Y a la vez, ¿cuál fue tu propósito al escribir el otro libro? Bueno, vamos a ver, es que Camino de Vuelta es la segunda parte de Cola de Lagartija. Lo que pasa es que se pueden leer independientemente y no hace falta, porque ya te explico quién es Cola y tal. O sea, Camino de Vuelta es 20 años después de Cola de Lagartija. Cola de Lagartija es la primera obra literaria de literatura hispana que se habla de TDAH como hilo argumental. Qué casualidad que el autor tenga TDAH, ¿no? Son causalidades que da la vida. Y entonces, mi idea es hacer una trilogía donde haya 3 puntos que en mi vida han sido básicos. El TDAH, con la lagartija, el bullying, camino de vuelta, y manual de un padre desesperado. La desesperación de un padre adolescente, ¿no? Y cómo puede criar a sus hijos. Y esa es la idea de mi siguiente libro, que no sé si lo haré con Planeta o con otros, no lo sé, pero que mi idea es acabar la trilogía de, de rol educativo, ¿no? O sea, un poco TDAH, bullying, manual de un padre desesperado. De acuerdo. Vamos a hablar también del perdón, ¿no? En tu novela Camino de Vuelta. ¿Qué papel juega el perdón en esta novela? No sé si lo podías resumir aquí un poco. Y si crees que perdonar siempre libera o lleva a sanar esas heridas que nunca terminan de cerrarse, y si en estos casos el perdón es suficiente a la hora de Mira, sanar estas heridas. sin hacer spoiler del libro, el libro acaba como mi vida. ¿Qué quiero decir? Si no perdonas, es imposible que haya un final feliz. Pues eso es el libro. Yo no iba a escribir algo que no pudiera haber solución. Y en este caso, la solución es a través del perdón. Igual que yo he tenido que hacer conmigo mismo. Yo, después de enterarme de determinadas cosas que yo he hecho en mi vida, me he tenido que perdonar a mí mismo para continuar e intentar seguir equilibrado. Si yo no me hubiera perdonado, pues no podría ser feliz. Ajá, Es lo que quiero trasladar, no solamente en este libro, sino en mi forma de divulgar, que a través del perdón tú puedes conseguir la felicidad. Sin perdón es imposible. ajá. Dijiste también que escribir este libro también fue una terapia para ti, ¿no? ¿Qué parte de Jero García se quedó entre estas páginas? Muchas, muchas. Yo escribo desde las entrañas. Por eso me gusta decir que yo escribo para valientes. O sea, yo te voy a contar mis mierdas, sin piedad. Vale, Hay muchas mierdas mías ahí. ajá. De acuerdo. Vamos a ver también un poco de tu forma de escribir, es muy directa, con capítulos breves y contundentes. ¿Tú buscabas que el lector sintiera el libro como un combate o como un golpe a golpe? Claro, yo es que la única. Yo escribo como boxeo, a golpes. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Dicen, yo tenía a mi amigo que en paz descanse, a David Quistau, uno de los mejores periodistas y escritores de este país, que decía que la vida es como el boxeo, que como boxeas es como eres en la vida, y eres en la vida como boxeas. Pues el escribir es exactamente igual. Ajá. De acuerdo. Vamos a ver también de Sergio Maravilla Martínez, ¿no? Escribe que has convertido tus cicatrices en puentes para ayudar a otros. Después de todo lo vivido, ¿sientes que ese es el verdadero legado que quieres dejar? No, no, yo no quiero dejar legado. Yo el único legado que quiero dejar es que mis 4 hijos sean buenas personas, es lo único que quiero. Yo escribo por terapia, escribo para ayudar y punto, pero no quiero un epitafio que diga Jero García, escritor, dejó 8 libros o fue campeón de España. Eso me suda los huevos. A mí lo que realmente me interesa es que mis hijos
sean buenas personas e intentar que todos los chavales que pasan por mí lo sean, de acuerdo. que estén bien educados. No lo consigo de todos, no lo consigo, porque es imposible. La educación social, lo que hemos hablado antes, es así, pero si he conseguido pasar por la vida de alguien para mejorarla, pues de puta madre, aunque no me lo agradezca, no pasa nada. Es Ajá, así. O sea, el boxeo, como la educación social, es desagradecida. Bueno, es lo que hay. Nadie dijo que de esto iba a ser acuerdo. fácil. Pasamos con la siguiente pregunta. Bueno, ya las últimas dos son un poco así más personales, ya antes de cerrar. Me gustaría saber un poco, que no hemos hablado mucho del boxeo, ¿cuál fue el papel del boxeo a la hora del cambio que pegaste en tu vida, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo debería de vivir 3 vidas para agradecer al boxeo todo lo que ha hecho por mí. O sea, al final el boxeo ha tenido la capacidad de transformarme mi vida en positivo. Y yo lo que hago ahora es intentar devolvérselo, intentar transformar vidas en positivos, sobre todo de los jóvenes, pues a través del deporte. De acuerdo. Pues ya la última, me gustaría promocionar tu fundación porque hace un trabajo bastante encomiable, el cual yo apoyo, porque yo, bueno, he vivido el bullying de cerca. No sé si podrías contar un poco de qué va tu fundación y cuál es el Mira, trabajo que hacéis en el es día a muy día. fácil. Mi fundación se dedica a 2 cosas: a evitar la exclusión social y a prevenir las violencias. Ahora mismo lo que hago es de pues, muchos organismos, asociaciones o fundaciones me mandan chicos con problemas y yo a través del boxeo intento ayudarlos. Antes, pues rescataba a la gente del barrio. Ahora ya la gente del barrio ya sabe dónde estoy, se rescata sola. Ya el que me necesita viene. Pero sobre todo lo bueno que son muchos organismos que me mandan chicos con necesidades. De puta madre, eso lo tenemos. Y luego está la prevención de las violencias. Ahora estoy enfocado en Sport versus Bullying. Sport versus Bullying es que el Jero va al centro del volcán, al nicho del dolor. Voy a los centros educativos de toda España. En 3 años, lo que empezó en febrero de hace 3 años, en Alcalá de Guadaira, con el padrinazgo de Roberto Leal, con 1.000 niños, se ha convertido en 30.000 niños hace 2 semanas. 30.000 niños de impacto directo quiere decir que han estado escuchándome no como tú a través de una pantalla, no, cerquita, cerquita. O sea, he tenido que recorrer muchos centros educativos. Entonces lo que hago es, yo lloro a las empresas, no a la administración, a las empresas privadas que como su responsabilidad social corporativa, que me ayuden a pagarme los gastos de ir a esos colegios, porque yo no cobro a los colegios. Yo voy a los colegios absolutamente gratis, pero yo necesito pagarme los gastos. Y entonces las empresas, como es Tecnocasa, como es IQN, como es la Fundación La Caixa, pues me van ayudando anualmente y con ello pues voy a esos colegios. Ajá. ¿Y de qué manera puede ayudar la gente a tu fundación? No sé, ¿de qué manera se puede echar una mano para... Pues nada, que me escriban, les doy el número de cuenta y que me donen. Y con eso, escucha, yo no engaño, van a ver que yo todas las semanas voy a colegios, que estoy allí. Y eso, lógicamente, pues hay que pagarlo, los De gastos. acuerdo. Si es que, mira, no se puede abarcar a más. A mí el año pasado me ofrecieron 4 casas de acogida, de poder llevarlo yo. Digo, yo no me dedico a eso. Es a alguien o a una empresa que se dedique a hacer esas cosas. Yo no me dedico, yo sé en lo que soy bueno y es en la capacidad de transmitir a los jóvenes pues un poco mi historia, y mi historia los moviliza, los remueve. Y en esta vida es que no se aprende lo que se estudia, no se aprende lo que se ama, se aprende lo que te toca el alma. Y yo les rasgo un poquito el corazón. Ya está, ni más ni menos. Entonces tengo que seguir aprovechando de hacer eso porque con un poquito, hay algunos niños que les cambia la vida, como esa niña que se levantó llorando y pidiendo perdón a sus compañeras allí en ese teatro de La Coruña. O sea, que dirías que suele surtir efecto a las charlas que tú das, o sea, que tú notas que los niños tienen esa recepción, o sea, ¿Dónde vives tú? yo estoy estudiando en Madrid, pero en Pues verano lo paso en Barcelona. un día que haga uno en Madrid, te vienes. Mira, hace poco estuvimos en Vista Alegre, 6.000 niños. Buah, Pues, te vienes y me se dirás si puede... funciona o no funciona. Vale, bueno, pues puede estar bien. Claro. De acuerdo.
Pues no es antes de cerrar, te gustaría dejar una última reflexión, que me ha parecido bastante interesante esta entrevista a la hora de concienciar sobre este tipo de violencias que hoy en día se ven en muchos colegios. Una reflexión final si te gustaría dejar. Bueno, hemos estado hablando de acoso escolar, lo único que tengo que decir que, por favor, que cuando se sufre o cuando se vea, que por favor pidan ayuda, que pidan ayuda, que pedir ayuda no es debilidad, es vulnerabilidad y vulnerables somos todos. Que no abracemos el mayor cómplice de cualquier tipo de violencia, que es el silencio no, levantemos la voz y gritemos basta ya. Y cambiar algunos estereotipos masculinos que tenemos cuando somos pequeños también estaría bien. Claro, o sea, fuera chivatos. El que notifica no es un chivato, es un héroe, porque puede salvar una vida. De acuerdo.